Muchas gracias, Presidenta. Honorable Asamblea. Miren ustedes, desde 1962, la Organización Internacional del Trabajo ya había emitido una recomendación para que los países legislaran como deseable máximo 40 horas y de manera progresiva. Entonces debemos reconocer y cada quien asumir la parte que nos toca, que vamos muy tarde en este proceso. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor de esta reforma, como lo hicimos en la comisión. Votaremos a favor porque es dar un paso en la dirección correcta, alineando a México a los estándares internacionales. ¿Es un acto de justicia para con los trabajadores? Sí. Pero a ver, amigas y amigos, también es un acto de justicia a medias. Lo positivo es que esto permitirá mayor convivencia familiar, mayor desarrollo personal, va a reducirse el estrés crónico que genera enfermedades físicas y mentales, problemas cardíacos, ansiedad, depresión, obesidad, diabetes. Es muy probable que disminuya hasta los accidentes laborales. Y además los trabajadores van a poder destinar también su tiempo para horas extras ganando más. Eso es lo positivo, pero aquí digo, es una justicia a medias, porque en México el 55% de los trabajadores están en la informalidad, o sea que esta reforma a más de la mitad de los trabajadores de México no les va a beneficiar absolutamente en nada. Segundo, si esta reforma es mal ejecutada, puede generar un efecto indeseable de que haya aún más informalidad. Dicho de otra forma, que quienes están en la formalidad prefieran o sean despedidos y pasen a la informalidad. Y aquí la pregunta es, ¿por qué esperar hasta el 2030 y no comenzar ya con las 40 horas? Quiero entender que el gobierno pactó con el sector empresarial que fuera así gradual. Quiero entender lo que es de esa manera y quiero entender que es para cuidar también al sector empresarial. Pero entonces díganles a los trabajadores que esta reforma de las 40 horas es hasta el 2030, que podrían, porque tienen la mayoría, hacerla ahorita, a partir del 2026, y se la está negando a los trabajadores de México. Esta reforma también no está contemplando estímulos fiscales a las micro ni pequeñas empresas, porque claro que va a haber costos y habrá quienes tengan que pagar esas horas extras o habrá quienes tengan que contratar a más personal para poder cumplir esto. Y miren ustedes, aquí está la incongruencia. ¿Qué pasó con la pasada reforma al 123 constitucional? La hicimos desde octubre pasado, en donde era para beneficiar a los trabajadores del Estado, para que ganaran por arriba del promedio de los salarios cotizados en el IMSS, para que ganaran por arriba de la inflación. La aprobó la Cámara de Diputados, la aprobó la Cámara de Senadores, la aprobaron ya 31 congresos. ¿Y qué creen que falta? Que aquí la presidencia del Senado declare la constitucionalidad. Y por eso le informo, Presidenta, que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional va a solicitar formalmente, vía un punto de acuerdo, que la presidencia de esta Cámara declare ya la constitucionalidad de esa reforma al 123, que se hizo hace más de un año, que todos nosotros votamos para que los trabajadores del Estado tengan un salario íntegro y que no sea el gobierno candil de la calle y oscuridad de su casa.
El gobierno de México tiene que empezar con los trabajadores del Estado mexicano. Le pedimos pues a este Senado y a la presidencia que ya se decrete de forma inmediata la declaratoria de la reforma constitucional al 123 en materia de salarios. Y por supuesto que en la reducción de las 40 horas, Acción Nacional votará a favor porque es una justicia, aunque sea una justicia a medias para los trabajadores de México. Es cuanto, presidente. Óscar Cantón Cetina. Con su permiso, presidenta. Adelante, senador. Compañeras y compañeros senadores. Vengo a esta tribuna a nombre de la fracción parlamentaria de Morena para pronunciarnos sobre el dictamen que está a discusión y que tiene que ver con la reforma al artículo 123 constitucional, lo referente a la reducción de la jornada laboral, y de una vez dejamos plantado nuestra postura. Lo que la Constitución debe proteger es el tiempo de vida de quienes sostienen a México con su trabajo. Y lo que la Constitución debe garantizar es privilegiar el bienestar familiar y la felicidad plena de la clase trabajadora. Esta es una reforma histórica. Esta jornada de 48 horas, que ahora vamos a votar para que sea de 40, viene desde 1917. En aquel entonces fue verdaderamente una vanguardia laboral, pero con el tiempo está rezagada. Está verdaderamente en deuda la sociedad con la clase trabajadora. Eso es lo que venimos a hacer hoy, a partir de la iniciativa de una presidenta valiente, de una presidenta que quiere honrar la distinción que le dio el pueblo de México con su voto mayoritario, que no solo cumple con su promesa de campaña y sus compromisos que estableció, sino que sabe cuál es el lugar en la historia que le corresponde a la cuarta transformación. Me refiero a esa presidenta que nos representa a todos los mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ya aquí, los que me antecedieron en la palabra han dicho todas las cosas positivas de la jornada de 40 horas. Reflejo de lo que ayer en la sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, se votó por unanimidad las 40 horas. Se dice que es más descanso y mejor salud. Reducir horas reduce fatiga y accidentes, mejora salud y seguridad en el trabajo y ayuda a equilibrar la vida personal, la vida familiar, la vida laboral. Una economía que se presume fuerte no puede descansar en trabajadores agotados. Por eso, queremos que sea un derecho blindado en la Constitución, que no dependa de la voluntad de nadie. La jornada de 40 horas debe quedar en la letra constitucional. Es una vieja demanda obrera de la clase trabajadora en su conjunto. Beneficiará esta reforma a quienes más lo necesitan. Alrededor de 65% de la población. Esto indica el universo tan amplio de esa clase trabajadora que beneficiaremos. Y hay sectores muy específicos que serán impactados de una manera extraordinaria, como es la manufactura, el comercio, el hospedaje y alimentos, los transportes y apoyo a negocios.
y que quede claro, va a proteger el ingreso. En ningún momento la reducción implicará disminución de sueldos, salarios o prestaciones. También debe quedar muy claro esto. Va a significar una mejor condición para quienes deseen trabajar horas extraordinarias, horas extras, que en todo momento son voluntarias. Lo importante ahora es que con 40 horas el trabajador va a tener un mayor ingreso económico comparado con lo que tenía en las 48 horas que estamos comentando. Se habla aquí de la gradualidad, que por qué no lo hacemos ya. Vaya. Ahora resulta que sí hay prisa por ayudar a los trabajadores. Cuando tanto tiempo les negaron, por ejemplo, en el salario mínimo. Tanto tiempo les negaron las más elementales prestaciones. Ahora tienen mucha prisa. ¿De cuándo acá el neoliberalismo ha tenido prisa por ayudar a la clase trabajadora? Pero claro, es un discurso aceptablemente mediocre de la oposición, pero que no se lo tragan allá afuera los trabajadores, Saben que nunca los han defendido esa derecha rancia y que nunca los van a defender. Por eso la gradualidad se hace en función de que Morena está actuando con absoluta responsabilidad. ¿No que querían diálogo? ¿No que querían consulta? ¿No que querían parlamentos abiertos? Pues se hizo con 40 reuniones que se tuvieron, que participaron académicos, organizaciones sociales, organismos internacionales, partidos políticos, participaron sindicatos, empresarios, y allí están los resultados. Yo quiero decirles que la gradualidad de las 40 horas también tiene un soporte sindical. ¿Por qué? Porque tenemos trabajadores responsables, líderes responsables, que saben que ir más allá de la prudencia económica posible en este momento para la realidad internacional y nacional de nuestro país sería llevar a una ruta de fracaso esta reforma tan histórica y tan positiva para los mexicanos. Por eso la gradualidad va a ser de aquí al 2030, pero ya se dieron cuenta que de aquí al 2030 va a seguir aumentando el salario mínimo y va a ir disminuyendo la jornada laboral. Ya se dieron cuenta que si ahorita sacáramos la cuenta cuánto sería el ingreso comparado con las 48 horas que se trabajan y las 56 horas, aún agregando las extraordinarias permitidas con la nueva legislación, habría un 35% de aumento salarial extra. Esto significa pensar con seriedad y con responsabilidad en un futuro de este país, partiendo de este presente, de la realidad. Eso es la gradualidad. Vaya que quisiéramos haber decretado hoy mismo las 40 horas y que entraran en vigencia. ¿Creen que no nos gustaría a los de Morena? Se lo pregunto a la clase trabajadora. A quienes los de Morena sí les hablamos en su territorio, sí los visitamos en sus casas, en sus fábricas, en su oficina. ¿A poco no nos conocen? ¿Ya vieron cómo hicimos la gradualidad del aumento al salario mínimo? Y cómo decía la derecha que iba a haber inflación, que iba a haber cierre de empresas, que no se podía, que iba a tornar a la economía. No, hombre, no tienen ninguna razón. Y los 2 días de descanso obligatorio, saquen una elemental cuenta, hombre. ¿Por qué no terminan la primaria con buenas calificaciones? ¿Cuánto es 8 horas
de jornada laboral como marca la Constitución por 5 días. 40, ¿no? ¿Y no es de lunes a viernes? Y hay una cifra que es contundente. Alrededor del 35% ya de los empleos de este país tienen un calendario laboral de 5 días y 2 días de descanso. ¿Pero por qué se ha dado esto sin una reforma constitucional? Porque los diversos sectores de la producción se han ido poniendo de acuerdo, porque han antepuesto intereses conjuntos, pero viables, y han llegado a través de los contratos colectivos, a través de las negociaciones, a eso. Pero ya casi, un poquito más del 35% ya tienen eso. Pero dejamos que sea un día obligatorio, que sea 40 horas, porque es lo que le conviene a la realidad económica de este país. Pero en fin, voy a terminar nada más recordándoles la primavera laboral de Morena. Se terminó con el outsourcing, subcontratación, que son 3 millones de personas trabajadoras reconocidas por sus verdaderos empleadores. La reforma laboral, 7 millones de trabajadores convocados a la legitimación de la democracia sindical. Jóvenes construyendo el futuro, 3.4 millones de personas de jóvenes beneficiados. Vacaciones, pasamos de 6 a 12 días de vacaciones a partir del primer año laborado. Sí, Presidenta, termino. Ley Silla obliga a los patrones del sector privado a proporcionar asientos con respaldo a las y los trabajadores. ¿Y quieren más? Vamos a tener más, porque hay cuarta transformación para muchos años. Mientras más se alejen del pueblo con sus mentiras, con sus falacias, con sus hipocresías, nosotros estaremos para responderle a México y al pueblo de México. Muchas gracias por su atención. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Dice Marco Cortés que va muy lento el proceso de la reforma porque es un acto de justicia a medias, porque el 55% del trabajo es informal, además porque esperar hasta 2030 no de una buena vez, a menos que el gobierno haya pactado con el sector empresarial, y dice que esta reforma no contempla estímulos fiscales a micro y pequeñas empresas, y es incongruente. La reforma de octubre de 2025 al 123 constitucional para que los trabajadores ganaran por arriba del promedio del salario cotizado en el IMSS, para que ganaran por arriba de la inflación, se aprobaron en las cámaras de diputados y senadores y 31 congresos, y solo falta que la presidenta del Senado declare la constitucionalidad, y que por eso el PAN va a solicitar vía un punto de acuerdo que la presidenta declare la constitucionalidad de esa reforma al 123. Y a continuación, entonces Tina le quita lo llorón al Chore y le dice que se habla de gradualidad, y ahora la oposición tiene mucha prisa por ayudar a los trabajadores, y durante tanto tiempo le negaron las más elementales prestaciones, y la gradualidad tiene un soporte sindical, por eso va a ser de aquí al 2030, y va a ir aumentando el salario mínimo y disminuyendo la jornada laboral. Y le dice que los 2 días de trabajo obligatorio con una simple elemental cuenta sale, pero como no terminaron la primaria, por eso no sacaron buenas calificaciones y mucho menos una estrellita en la frente. Tómala. Tremendo cerradón de orejas el Meco Cortés. Están pendiente del próximo video. Denle like, compartan el video, suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.